tenemos lo que vendría siendo una aplicación ¿cómo se llama? Del amplificador operacional. En este caso usamos el M741, como podemos ver, y nos pedía que realicemos un filtro pasabajos. Ya. Ya, entonces insertando el diagrama de Bode, podemos obtener la gráfica y observar que nuestro filtro sí está funcionando, y cuando llega a nuestra frecuencia de corte, que es la que se encuentra aquí, ya comienza a empezar a atenuar lo que vendrá siendo las señales que no estén dentro de ese rango. En este caso, este filtro nos decía en el experimento mismo que era de grado 2, por eso no sería tan ideal, porque lo ideal sería que baje hasta acá, ¿no? En plan recto, se corte y desde ahí atenúe todo, pero como es de grado 2, la pendiente aún es un poco inclinada. Si se deseara eliminar eso, tendríamos que aumentar el grado, pero ya. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que ya aquí está. Por ejemplo, esta frecuencia de 10 Hz está dentro de este rango de pasabajos, porque empezaría desde 0 hasta la frecuencia de corte, que era 402 Hz. Súbele un poquito la Ahí, gráfica del Bode porque no le veo. ahí, Sí, sí, está bien. ya ahí. Sí, está, para indicarle ahí está. Entonces usamos esa frecuencia y podemos ver la salida del osciloscopio, que como estamos usando un filtro activo, entonces este va a tener una ganancia comparado a lo que vendría siendo la entrada. En este caso podemos ver como la roja está obteniendo una ganancia en comparación a la de entrada. Y después nos pedía realizar un pasabanda en el experimento 2. Y le acomodo un poquito. A ver, ya, ahí. Entonces ahí nos explicaba que prácticamente este es como tener un pasabajos y un pasaltos ahí mismo, ubicados de cierta forma, para que solo dejen pasar un rango de frecuencias, como podemos ver aquí en este diagrama de Bode, que solo Ajá. este rango de frecuencias podrán pasar. Entonces ahí Claro, es dice como una así. pendiente chiquitita ahí, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí, ¿Ya? entonces, ¿De cuánto es ya. el rango? ¿La frecuencia de corte de cuánto es? Por ejemplo, en la inferior es en el caso, eh, eh, me pasé, pero es de 1.66 kHz. Y a ¿Ya? la inferior, y la superior es de 2,4 kHz. Entonces, por eso no es tan ancho el rango. Como podemos ver, es como una tipo pendiente pequeñita nomás. Aquí le veo. Ujú. ¿Ya? Ya, y entonces, de igual manera, si es que se encuentra dentro de este rango, la salida de nuestro osciloscopio, el voltaje de salida va a ser atenuado, o va a tener una salida con ganancia según corresponde. En este caso, como podemos observar, pusimos una frecuencia de 0,5 kHz. Entonces este estaría fuera del rango, estaría por acá, y entonces por ende eh, aproximadamente casi por ahí podemos definir que está los 0,5 kHz. Entonces nuestro filtro pasabanda lo que va a hacer vendría siendo atenuar, estaría casi atenuando esta señal. Entonces aquí podemos ver que la roja es la salida, entonces observamos que está atenuada en comparación a lo que vendría siendo la señal de entrada, que es la morada. Ya, ¿Ya? en ese también nos pedía que hagamos una aplicación usando una bocina. Y entonces aquí también le decimos el diagrama de Watt. Aquí también le agrandé para que se vea de mejor manera. Entonces aquí podemos ver las frecuencias, como es Ujú. de tal acá, y entonces el rango, y este piquito de acá sería lo que va teniendo ganancia. Mientras más cercana esté esa frecuencia a la resonante, a la intermedia, va a tener una mayor ganancia, y mientras ya se va acercando a lo que viene haciendo las frecuencias de límite corte superior e inferior, ahí ya se comienza a perder un poco de ganancia, pero sigue pasando la señal sin ser atenuada. ¿Cuál es el factor de calidad que sacas de este filtro pasabanda? De 0,96 era el factor de calidad que nos pedían, que salía usando estos materiales. En cambio se comparaba con las resistencias. ¿Ya? ¿Y la Ya, frecuencia de resonancia de cuánto es? esa, a ver, era 1,6 kHz. Esa era la mitad, porque esta de aquí igual te empezaba de 1 kHz. Ujú. Ya, ok. Vamos con el activo, el muesca. Indícame el muesca. Ya, dije, aquí está el de muesca. Como puede ver, este es muesca, o también conocido como rechaza banda.
Podemos decir que la idea es similar, pero la ejecución es un poco diferente. ¿En qué me refiero a esto? Que mientras se encuentre en este rango de frecuencias establecidas, es el mismo rango que el anterior, solo que mientras se encuentre dentro de ese rango, no va a dejar pasar la señal y va a atenuarla. Pero si está fuera de este rango, como podemos ver aquí, va a dejar pasar las señales y darles una ganancia, porque es un filtro activo. Entonces, como observamos aquí, este es un rango de 4 kHz, entonces esto sí está fuera del rango, entonces por ende sí va a dejar pasar la señal. Entonces, ahí casi está. Y entonces, como podemos ver, lo ideal sería que este sube en la línea recta, pero como así mismo no es, era de un grado 2 y tenía un factor de calidad de 0,96, al igual que el anterior. Entonces podemos ver que, o sea, deja pasar la señal, pero existe una pequeña atenuación con respecto a la entrada, pero mientras más lejos esté de la frecuencia, de las frecuencias de corte superior e inferior, y ahí comienza ya a tener una mayor ganancia, como le dije en el pasabanda. Ya. ¿Y cuál es la ganancia de la frecuencia central? ¿Cuánto te salió? La ganancia, Sí. menos 1,27 era. ¿Menos Sí, cuánto? menos 1,27, pero ese era referente el menos nos indicaba eso del desfase, no en plan Sí, que es debe salirse negativo. desfasado 180 grados. Ujú. Porque si es que fuera menos le estaría atenuando y no sería lo ideal, no sería ganancia. No, Entonces, imposible. ujú. Entonces de igual manera, ese también nos pedía hacer una aplicación con un speaker. Lo que pasaba aquí es que de igual manera que si es que había una frecuencia que esté dentro del rango que no deja pasar, el speaker no funcionaba a su mayor potencia. Entonces, le prendo Inge porque sabía hacer un ruido medio feito. Sí, sí, eso, por ejemplo, no, no hay problema, ya se ve ahí. Ok, vamos con la primera parte. La primera parte de este circuito, quiero que me hagas un filtro pasabanda que solo me permita pasar frecuencias de 8 a 10 kilohercios. Ese tiene que ser tu grupo. Vamos con la segunda parte de retroalimentación, que son los osciladores. Ya Inge ya le presento a mi compañero. Ok, tienen que Mm, indicarme tu final. Ya Inge, le comparto ahorita porque somos del mismo grupo para la práctica Por 8. favor, Gustavo, por favor. Ya Inge, ya le Ya Inge, ahí no sé si se puede ver. Sí, sí se puede. Ya dije, bueno, en el experimento de retroalimentación positiva tenemos aquí los generadores de onda. En el primero tenemos el generador de onda cuadrada. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos bueno, un típico multivibrador estable, que aquí ocupamos este capacitor, que es el que se va a cargar y descargar para generar las oscilaciones. ¿Ya? Entonces, aquí en la onda aquí ya se Mm, puede ver, esta, la tomate es la del capacitor. Entonces, podemos ver cómo se carga y se descarga y eso es lo que va a seguir dando las oscilaciones. perfecto. Ya, entonces, bueno, en este experimento lo que ¿Cuál es la nos decía, frecuencia? perdón. ¿Cuál es la frecuencia? Em, Aquí la frecuencia le calculamos bueno, con la fórmula de los datos que nos salía, bueno, es que en el ejercicio nos daban unos rangos, por ejemplo, de R2 nos dio un rango que podíamos escoger desde 2 a 10 veces R1. Entonces le Bien. calculamos la frecuencia con esos datos que nos salía em, desde 74 Hz hasta 270 Hz con los datos del experimento. Pero era porque, bueno, nos dio esos rangos. Ok, y si yo te dijera, sabes que yo quiero una frecuencia de 10K, un generador de 10K, de 5K, de 1 mega, simplemente tendría que yo asumir un valor y despejar de las fórmulas nada más para poder diseñar mi circuito nada más, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en el experimento mismo nos decía que variamos el valor de C1, que por eso aquí le pusimos una variable. Entonces, por ejemplo, si es que le seguimos bajando, ahí podemos ver que el capacitor, al ser de un menor valor,
se va a cargar más rápido y se va a descargar más rápido. Entonces, eso aumentaría la frecuencia. Ok. Entonces, por ejemplo, si le ponemos más bajito, igual. Entonces, esa era una de las maneras. Y otra también le pusimos, bueno, aquí está este potenciómetro, el cual Ajá. asimismo variando el potenciómetro, por ejemplo, si le ponemos de menor valor, como podemos ver, el valor umbral de la carga del capacitor va a ser mayor. Entonces, aquí lo que pasa es que estaríamos restringiéndole un poquito hasta cuándo puede cargarse el capacitor. Entonces, esta también era una manera en la que se podía modificar la frecuencia. Ya, ok. Bien está. Ajá. Chévere. Vamos Bien, con el siguiente. este era el de onda cuadrada. Vamos al de onda triangular. Aquí bueno, ya les explico por qué están dos veces, pero bueno, aquí tenemos un generador de onda triangular. Ya le pongo la simulación. Bien, en este tendríamos un circuito integrador y un seguido de Diferenciador. sí, de un comparador. Entonces aquí podemos ver las salidas de los dos. Ujú. La salida del comparador se hace la retroalimentación al integrador y ahí nos generaría este patrón de onda triangular. Ujú. Entonces en el experimento lo que nos proponía era añadir este diodo y ver lo que pasaba. Entonces, aquí tenemos del segundo circuito para compararles más fácilmente. Entonces, aquí podemos ver que se hace una rectificación de la onda triangular, por Ujú. lo que también se incrementa la frecuencia al doble, como Ah, se puede ver igual aquí. Entonces, eso sería con cuanto al generador de onda triangular. ya, ok. ¿Cuál Ajá. es el siguiente? Nada más, dos circuitos son ese. Sí, el último es este que es el generador de onda senoidal. Ya. Entonces aquí lo que teníamos en la retroalimentación positiva era un puente de Wayne. Lo que hacía el puente de Wayne era, al tener este circuito RC tanto en serie como en paralelo, o sea, se podía decir que se comportaba como un filtro pasa alto y pasa bajo a la vez, pero en la frecuencia de resonancia es la que va a tener mayor, es la única que va a pasar. Entonces, por eso solo teníamos esta acá, A ver. que es la frecuencia de resonancia. Al tener los valores de R1 y R2 iguales y de C1 y C2 iguales, entonces ya podemos calcular la frecuencia de resonancia con 1 sobre 2pi por RC. Entonces Mm, ahí se nos hacía más fácil calcular la frecuencia de resonancia. ok. Bien Ajá. está. Entonces también le pusimos aquí el analizador de espectro para que se vea el pico de la frecuencia, que es la frecuencia Ujú. de resonancia. Y solo a esa frecuencia se puede pasar. Muy bien. Ajá, eso Excelente. nomás. Sí. Ya, falta los osciladores de RF. ¿Otra persona de tu grupo va a hacer? En Chinge ya le compartí. Ya, tu grupo tiene que diseñarme un generador de señales triangular al mismo tiempo, ¿no? Verán que todos van a hacer casi lo mismo. Tienes que hacerme un oscilador que generen al mismo tiempo triangular, cuadrada o rectangular, pero que la frecuencia sea de 3.4 kilohercios. Tienes que hacerme un div para que seleccione yo que escoja que se genere triangular o senoidal o lo que sea, pero quiero esa frecuencia. Le acoplas, le acondicionas y me haces un solo circuito. Gracias. El siguiente, Disculpe, la frecuencia me dijo 3.4 kilohercios. sí, 3.4 kilohercios. Exacto, quiero esa frecuencia. Bien. Gracias. Eso va para todos los grupos, no, no solo para ellos. Lo único que va a cambiar es la frecuencia. Para el grupo, este es el grupo de Nathan. Grupo de Zurita no está aquí, no es de Faraón con ustedes, ¿no? No, Inge. Ya, Faraón tiene que hacerme con la frecuencia de 5K. El grupo de la señorita Abril es igual con Gustavo o no. Sí, Inge, somos del Sí. mismo grupo. Ya, me falta Nancy, ese es otro grupo.
Nancy tiene que hacerme con la frecuencia de 7.1 kilohercios. Y el otro, me falta un grupo, al otro grupo que falta, me va a hacer con una frecuencia de 11.4. La de 5 me hacen con 5.3, antes que me olvide. Gracias, ya les voy a indicar por qué necesito ese valor con 3. Vamos, este mismo grupo, verán que es 20 para las 3, no vamos a alcanzar. Ya dije, ya lo presento. A ver. Aquí está el oscilador de Colpitts. ¿Ya? ¿De cuánto es la frecuencia, mija? Este es de aproximadamente 100K. Ya, Sí. ok. Ya. Y aquí tenemos la forma de onda de este. Ya. Aquí ¿Qué está problema tuvo con el Colpitts para simular? ¿Tuvo algún problema o cogió y ya funcionó? con la configuración que nos había puesto usted en el preparatorio, no nos simuló, o sea, no nos generaba las ondas. Entonces, buscando, encontramos esta configuración de Colpitts mismo, y ahí sí nos generó las ondas. ¿Y la diferencia de este con el que está en el folleto cuál es? Lo que pasa es que aumenta más, ¿cómo se llaman? Capacitores y eso, porque el otro es como que muy sencillo. Entonces, y también la otra tenía un generador directo como que de onda senoidal. Entonces, lo que salía era directo a lo que se le mandaba de la fuente. Entonces, ese no era el punto, sino era el punto con una fuente DC. Único que... Bueno, ya, vamos viendo el otro. Ya, aquí está el Hartley. ¿Y a qué frecuencia trabaja Hartley? Ya. Esta trabaja en una desde 30K hasta 30 megas. Ya. 30 megas está acá en este. En el Hartley. Sí. También decía que trabaja hasta megas, pero para trabajar en megas preferible es el Colpitts, porque ese aguanta más frecuencias altas. A ver, hágame este que sea en 25 megas. Indíqueme la frecuencia que trabaja en 25 megas. El Sí, Hartley. sí, el Colpitts, dice usted. El Colpitts. Le tendría que cambiar la configuración de los Tendría capacitores que ponerle variables. Bueno, ese va a quedar de tarea. Oye, indíqueme Hartley. Este es el que ya le había indicado. El que falta es el de cristal. Este es el más estable. En este tuvimos que utilizar un switch para que le genere la onda, es como para que le coja. Pero este solo es como se utilizaría en la simulación, porque ya implementando directo ya le coge directo la señal de onda. Yeah. Ya, este y el último es el de Wayne. A ver. Este, por ejemplo, tenía un potenciómetro, entonces este depende, por ejemplo, cuando está en un bajo porcentaje, genera casi una onda como que cuadrada, pero mientras se le va subiendo, va a comenzar a generar la onda senoidal. No, a más porcentaje cuadrada y menos era senoidal. Sí, así. Entonces, por ejemplo, ahorita está al 90% y genera casi ya una onda cuadrada. Bueno, no es tan ideal el Colpitts, pero bueno. Ok, bien. Lo que vas a hacer es el Colpitts que va a fluctuar entre 10 a 25 megas. Variar con un potenciómetro o con un capacitor variable. Eso quiero que me da. De cortes de 1,66 kHz y también se puede observar que está en la parte de arriba 1,66. La frecuencia de corte superior era de 2,306 y la inferior era de 1,66.
0.34 kilohertz. Y también tenemos el filtro rechaza banda, donde tenemos que es igual a frecuencia de corte 1,66 kilohertz, es lo más cercano que puedo poner aquí. Y también tenemos las señales, lo que permite el paso y lo que no permite el paso. También tenemos acá el que tenía que tener un speaker, y ahí estaba con una frecuencia superior, por eso solo se ve una pequeña parte. Al momento de cambiar la frecuencia a la que es de 1,66K, ahí va a permitir el paso, como se ve, pero le apagué el sonido que no se escuche tan feo. Y también tenemos acá el rechazo, también con la frecuencia inferior funciona, ya le cambio. Y tampoco va a permitir el paso, como se ve. Y ahora el rechazo a banda. Está acá, está ahorita igual con una frecuencia superior y no permite el paso de las... con una frecuencia superior permite el paso porque es un rechazo a banda. Perdón. Ahora le pongo la banda que la frecuencia de corte que va a ser rechazada. Y no va a permitir el paso. Ahí está que no permite el paso. Y con una frecuencia inferior que va a permitir otra vez el paso. Y ahí está. Y eso es el filtro sin G. A ver, el circuito de filtraje, yo quiero un filtro rechaza banda. Todas las cosas que le estoy mandando a cada grupo, esos son los resultados que yo quiero que suban al preparatorio. Estos son simplemente simulaciones. Los 3 circuitos que yo les pedí, esos me suben hasta las 6 de la tarde el día de hoy. Y eso es los que voy a revisar. Aparte de lo que ustedes van a subir en el informe de práctica de hoy en 8. Aparte de todos estos 3, 6, 9, casi 11 circuitos, van a ser los 3 más que se les mandó. Ustedes van a hacer el circuito rechaza banda que vaya de 10 a 20 kilohercios. Siguiente parte, por favor. Gracias. Ya le comparto el que. Dale, tío. Ya se puede ver, Inge, disculpe. No se carga. Ahí sí está. Bueno, este es el generador de onda cuadrada, que llega casi hasta 1 kilohercio. No sé qué me puso. No sé si le ve, Inge. Creo que pasó algo. ¿Es de cuánto? ¿De 5K? No, este es del Colpitz, Inge, disculpe. Y ahora sí. Ahí podemos ver la generación de la onda. ¿Cuánto es la frecuencia? Si movemos este capacitor que está aquí, podemos generar una onda casi senoidal. Sí, depende del capacitor. ¿Cuánto es la frecuencia? De 800 hercios. Ok, no se siente. Ahora el generador de onda triangular, este está ahorita sin el diodo, por lo que nos va a generar una onda triangular de una rectificada a una onda completa. Ahora si le conectamos el diodo, ya rectifica solamente la media onda y la frecuencia se incrementa la frecuencia casi al doble, me parece. Ya. Entonces ahora el generador de onda senoidal. Que está ahí. Igual con este podemos modificar la amplitud y se genera casi una onda triangular. ¿Cuál es la frecuencia? Esta es de 7 kilohercios, Inge.
Ya, ok. Es la que pidió, Dígame ¿no es la cierto? sinuidad. Es lo que pidió, Inge. Ya, necesito una frecuencia que varíe triangularmente, que me llegue de 1 a 3 megas. Variable con un potenciómetro, lo que ustedes crean conveniente. Es lo que necesito para hasta las 6 de la tarde que haga. Vamos a la siguiente parte, por favor. Inge, como pidió de 7.1 kilohercios, y eso ya le calculé, es lo que le estaba presentando. De 7.1, a ver, indícame 7.1. Ya, Inge. A ver si le puedo cuadrar bien. Ahí está bajando a 8. Ahí está, es lo más que llega, es a 7.2. Ahí varía un poco, pero creo que es por la lectura que tomen los Ya, entonces eso las juntas al preparatorio. Bien, vamos con la 8. Entonces, el primer oscilador es el de Colpitts, que funciona bien hasta una onda de 100 kilohercios, pero cuando ya sobrepasamos eso, por ejemplo, aquí le voy a poner está de 1 kilohercio, si yo le pongo 100, vamos a ver que va a empezar a... Ay, se colocó. ¿No le parece? Si podemos ver, Inge, en los rizos de abajo ya se empieza como que a generar ruido. Sí. Entonces, este oscilador con el diseño que tiene solamente aguanta hasta 100 kilohercios. Pasado de los 100 ya no funciona bien. Genera demasiado ruido y mucho menos no va a llegar a 1 meg. Ya, entonces por eso, ¿cuál se ocupa? Se ocupa. El mejor es el de cristal, porque el de Hartley, incluso con frecuencias bajas, es demasiado inestable. Sí, el de Colpitts tienes que ver, debe haber otra configuración de Colpitts con otros valores para que te den megas. Este es el de Hartley, Inge, ¿verdad? Sí. Mira, ahí está, genera, pero incluso ahí a una frecuencia baja, que son solamente 200 hercios y ya está provocando ruido, pero creo que más es por el simulador, el programa, por el multisync, que no sabe cómo interpretar que ahí está conectado un transformador con una fuente de corriente directa. Ok. Y aquí está el de cristal, que en el de cristal había una particularidad que tocaba primero excitarle con un generador de onda y luego esperar hasta que se Sí. estabilice la onda. ¿Cuál es la frecuencia que se genera? Hasta 1.5. 1.5 mega. Claro, depende de la característica del oscilador. Fuente de Wayne. Y aquí está una onda cuadrada. Moviéndole hasta el 20% de este potenciómetro se puede generar una onda casi senoidal también. Con este también podríamos generar ondas senoidales. Ya, ahora tienes que diseñar un circuito de estos, cualquiera, pero menos el Hartley del Colpitts, pero que genere de 800 hasta 1 mega. De 800 800 a 1 cada momento. megahercio. Sí, nada más. De- Eso es para hasta las 6 de la tarde. Gracias. Siguiente grupo. El siguiente grupo, por el tiempo, necesito que me indique un circuito de los que yo voy a decir. El primero, yo quiero el filtro pasabanda. El siguiente grupo. No sé si hace Panchito o alguien más rápido, por favor. Se ven que Sí, sí se ve. aquí tenemos el filtro pasabanda, el cual le calculamos con, se ve el gráfico del analizador de corriente alterna. Sí, pero yo quería un rechazabanda, no quiero un pasabanda. Pasabanda, escuchen, Bueno, ya dale. ya. Aquí la frecuencia de corte era aproximadamente de 1.6. La frecuencia ahí sería 1.6 kilohercios, por aquí más o menos. ¿Y cómo sabes que esa es la frecuencia de corte? De aquí podríamos poner aquí teníamos ¿cómo es? El cursor y aquí nos indica. Para Ok. sí, ya. Esa era la frecuencia y la frecuencia inicial igual estaba por más o menos por sería un hertz. Por aquí, ya se borra.
Ok, tu Sí. grupo tiene que hacer un filtro rechaza a banda, que me rechace las bandas de 25 a 28 kilohercios, ¿no? Eso me indica 25 a 28 para el preparatorio. Vamos con los siguientes. Necesito un generador senoidal. Indícame el generador senoidal. El grupo del señor Cuchipe, por favor, indíqueme el generador senoidal, por favor. Aquí está el generador de onda senoidal. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, al mandar a ejecutar, primero se va formando una onda cuadrada, es por eso que se le pone el potenciómetro para que tome la forma de una señal senoidal. Conforme se va variando, se va formando una onda triangular hasta formar una onda senoidal. Ahí está. Y la frecuencia era de 1.98 kilohercios. Ya, yo quiero que me hagas un generador de 5 a 8K. De 5 a 8K, pero con el potenciómetro que arranque de 5 a 8K, no desde cero. Eso lo necesito para tarde. Igual los demás grupos tienen que hacer las frecuencias que les dije, por favor. Gracias. Tu grupo, necesito el último circuito, necesito ley. Nada más, por favor. Y el último grupo, por favor, me indica, el último grupo que falta me indica ¿cómo se llama? El filtro pasa alto, por favor. Listo, indícame, por favor. Aquí tenemos el oscilador de Hartree. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia estaba trabajando aproximadamente entre 50 megahercios. ¿Cómo se puede ver? Ahí. 50 megas. No, A ver, no, indíqueme la no, frecuencia. 11.5 megahercios. No, 20, sí. 11 Sí, megas. Este varía de 11 a 12, como se puede ver en el osciloscopio. Bien. Ok. Necesito que le hagas el mismo, pero que varíe solo de 5 a 8 megas, nada más. Listo, gracias. El Sí. último grupo, por favor. Y me indican esos valores, verán por favor en el preparatorio. Si sobreponen los valores, me doy cuenta nada más. Buenas tardes, Inge. Sí se ve, disculpe. Sí se ve, Darwin. Buenas tardes. Estaba el filtro pasa alto, solamente estaba el pasa bajo, el pasa banda y el Sí, yo banda quiero el nada más. pasa alto. Darwin, no se te escucha bien. Le hago ahorita porque es que ese no estaba ahí. El pasa alto. Es que el pasa banda no estaba en la guía de práctica, Inge. El pasa alto no estaba. No estaban los tres. No, Inge. A ver. Pasa alto no está. En la guía de práctica 7 solamente están los tres. Pasa abajo, pasa banda y pasa... Ahí rechaza Pasa banda. abajo de Entonces, indícame Gutenberg. pasa abajo. Ya, no hay problema. Indícame pasa abajo. Sí, Ya, Inge, como podemos ver, ya, Inge, este es el filtro pasa abajo de Gutenberg. Este filtro prácticamente está a distancia de corte. Es decir, que luego de la salida de se mantiene constante su frecuencia de corte y luego de eso disminuye a una razón de menos 40 decibelios por cada D.
Entonces, para el diseño de mi circuito, yo le hice a una razón de una frecuencia de corte de 79 puntos de 1. Aquí podemos ver que está simulado la onda y aquí en el... No se te entiende nada, Darwin. A ver, Darwin, por favor, no se te entiende nada. Nada, no te entiendo nada. Está fatal tu internet. No creo que sea el mío. ¿Aló, Inge? Sí, te escucho. Cuando tú hablas muy rápido, ahí se demodula la señal, se comienza el retraso, se distorsiona horrible. Ahí, Inge. Ahí. Ya, Inge, ahí sí me escucha. Sí, pero está con retraso la señal. O sea, cuando dices una palabra está bien, pero cuando hablas muchas palabras no se te entiende nada. Bueno, como le decía, aquí está el filtro paso abajo de Gutenberg. Y este filtro paso abajo está diseñada a su frecuencia. Y luego de esto, para su salida, o sea, sí está empieza hecho. a disminuir a una... A ver, Darwin, escúchame. Yo necesito... A una razón de... A ver, no hay problema. Sí se nota que está el trabajo. A ver, lo que yo necesito es que me hagas es un filtro pasa alto que solo rechace las bandas, solo que pase las frecuencias altas de 8.4 kilohercios, nada más. Vamos con la segunda parte del circuito que quiero ver. Yo quiero ver el oscilador cuadrado, por favor, de tu grupo. ¿O tú tienes todos los circuitos, David? Ya, Inge, ya le comparte mi otro compañero. Ya, gracias. No se te entiende, hermano. ¿Qué tan pasado? ¿Qué pasó? El señor Julio Pérez tiene esa simulación, Inge. Ya. Ya le comparto ahorita. A ver, ingeniero Pérez, vamos. Listo. Compartir pantalla, las dos. Ahí. Aquí podemos, aquí podemos observar prácticamente la... A ver, sí. Para hacerle más grande. Ponerle más. Ya. Y aquí le ejecutamos. Aquí podemos ver como quien dice de una señal tenemos prácticamente cómo se va convirtiendo. Entonces a través de esta resistencia podemos ir cambiando lo que viene siendo la frecuencia. Entonces aquí tenemos prácticamente de una señal triangular también una señal cuadrada. Aquí tenemos también la frecuencia que nos está dando, que es de prácticamente hasta un kilohertz. Bajamos lo más posible, más bien dicho, y aumenta la frecuencia casi hasta 1 kilohertz, 927 hertz. Ya, ok. Yo quiero que este circuito mismo le acoples de 15 a 18K. 15 a 18K. Nada más, de 15 a 18, nada más. Ya. Listo, necesito el oscilador, el Colpitts de tu grupo, nada más, por favor. Ya. El oscilador Colpitts de tu grupo, por favor. Yo tengo este, Inge, ya le comparto ahorita. Ya, Darwin, dale, vamos ahí. A ver. Ahí, como sí se puede observar, Inge. Sí, pero me estás indicando el filtro pasa abajo.
¿Le observa? Sí, ahora, bueno, indícame. Yo lo único que veo ahorita en la pantalla es el filtro pasa abajo. En- El Colpitts. Tú tenías el Colpitts, no veo ninguna pestaña de multisync abajo que diga Colpitts. Sí, dice ahí el senador. Está ahí, ingeniero, se da golpe. Ah, ya, haz clic ahí. Ya saliste. ¿Y qué le pasa a mi otro compañero ahorita para empezar? Es que en internet está bien. Por Sí, favor. porque no entendí nada. Ok. Inge, disculpe, ¿le puedo presentar hasta eso lo que me dijo la modificación de 800 a 1 MHz? No, esos son, ya quedan para las preparatorios. Tú me indicas, solo me indicas ahí de preparatorio. Va variando 3, 4 imágenes de eso. El preparatorio solo se basa en lo que les mandé. De ahí del informe va todito. Ahí el informe va a ser unas 20, 30 hojas de solo gráficos con datos y cálculos. Inge, disculpe, en el preparatorio va solo los circuitos que nos pidió que modifiquemos y Y nada. nada más. Eso reviso yo. Ya, Inge. Y en el informe va todito. Ya, Inge, gracias. Inge, disculpe, unos compañeros nos están pidiendo que si nos puede dar un poquito más de tiempo, que tienen pruebas, dice, después de esta hora, para poder subir más de noche. A ver, déjame ver. Por favor, Inge. Sí. Déjame ver. Ya. Déjame ver. Preparatorio de las... ¿Dónde estás? De las 7, 8, 9. Es que está bastante circuitos también. Les voy a dejar hasta mañana, 10 de la mañana, ¿no? Ingeniero, gracias. Gracias. Ok, ahí para que hagan toda la noche. Listo, ingenieros. ¿Me puedes indicar nada más el Colpitts? Bueno, yo creo que por el tiempo y todo esto, yo quiero que me hagas el Colpitts que varíe de 8 a 10 megas, solo de 8 a 10 megas. Eso tiene que ser el grupo, por favor. ¿Cuánto es la frecuencia de este circuito? ¿Cuánto es, Darwin? ¿Qué le hiciste? De 100K, Inge. Ya, tienes que hacerle de 8 a 10 megas. Chévere, o sea, yo no desconfío de ustedes. O sea, ahorita viene el diseño. Ahora sí, con las condiciones que yo les pido, tienen que hacer. Les felicito, gracias, y hasta mañana, 10 de la mañana, pueden subir eso. Y los informes de la semana pasada, De más 8 de a 10. ¿Perdón? De 8 a 10 megas era, Inge, disculpe. Sí, de 8 a 10 megas. Y recuerden que el resumen del libro tiene que ser mañana, del 9, que ya queda, han de haber hecho el fin del año anterior y ya pueden subirle tranquilamente. A la otra semana queda el capítulo 10 y 11, si no, no vamos a alcanzar. Eso nomás, les agradezco por el esfuerzo y mañana tenemos clases de 2 a 4. Muchas gracias, mucha suerte y gracias a todos. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Inge. Hasta luego. Hasta luego.